¿Y qué pasó? O es la OCDE, ¿se acuerdan los Turing, lo que se llamaban las competencias, después, todos justificados. El sistema educativo es algo increíble, porque todo se aplica, nada se piensa. ¿Es así? ¿Ok? En general, hay muchas experiencias, lo hablábamos con Mario, y yo aprendí mucho en este país. Si este país me enseñó algo, es lo que es la autonomía. La cantidad de comunidades autónomas que hay en este país es enorme. Hasta si tuvo una candidata a presidente. Hay pueblos en este país donde no entran las elecciones. Famosos. O sea, hay una contradicción importante. Bueno, pero después del pensamiento indexado no termina ahí la cosa. Viene el pensamiento que nos va, porque todo esto lo vivimos cotidianamente. Es la racionalidad, o sea, el pensamiento digital. No salimos del pensamiento analógico y ya estamos en el pensamiento digital. El pensamiento, siempre se me va la palabra, el pensamiento lógico algorítmico. Miren, hace 15 años aproximadamente, 15, 20 años, hubo un cambio en América Latina de deuda externa por educación. Por eso en este país la Coparmex es la que decide si se cambia o no el programa de evaluación. Hasta hace poco no se habla. Porque las evaluaciones son el centro de la vida en las escuelas, ¿o no? Con criterios de calidad. ¿Ok? Entonces, y esto se llama, es una tradición de pensamiento que se llama analítico, que es propio de la modernidad. Positivismo, neopositivismo, la escuela de falsacionismo, la escuela de Viena. O sea, yo sé que esto ustedes lo saben, es simplemente para colocarme epistémicamente desde donde voy a hablar de didáctica, no para entrar. Porque si no, hablamos de cuestiones de un pensamiento diferente al analítico, pero lo volvemos analítico. Y no es que esto no tenga alternativas, claro que las tiene. Las tuvo en Europa, las tuvo en América Latina, desde Tupac Amaru. Hay mucho pensamiento crítico que no trabajamos en América Latina. Entonces, por supuesto, yo lo que quiero visualizar con esto es que la estructura de un maestro es lo que algunos autores llaman, es una estructura antroponormada, porque vivimos en la norma, desde lo que la norma nos dice. Entonces, como dicen algunos, bueno, hagamos lo que nos pide la escuela, la nueva escuela mexicana hasta que cambie el gobierno, porque después vamos a tener que hacer otra cosa. ¿Ok? Eso lo dicen, lo decimos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque la escuela es heteronormada. ¿Okay? Porque tiene una tradición de pensamiento que le configura donde, digamos, como decía Semelman, el erudito tonto, y yo digo los pavos reales que tienen así todas las plumas del saber teórico, es deshistorizado. Es deshistorizado. ¿Por qué? Porque acá miramos las bibliotecas. Si este ángulo de mirada está fuera de la realidad, fíjense ustedes, esto quiere decir así, fuera de la realidad, pero además de espalda a la realidad. Porque cuando uno está en la realidad, siente la realidad de otra manera, la siente, la siente. Es otra lógica de razonamiento. Bueno, ¿cuál es la otra alternativa? Desde donde yo me ubico y desde donde entiendo, y
corregir más si no lo digo correctamente. Es la ventaja de tener una autora acá. En términos del proyecto de gobierno. Es el desplazamiento de una tradición de pensamiento analítico a una tradición de pensamiento crítico hermenéutico. Y acá la historia es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque acá hay que estar articulado a la realidad. Nadie construye conocimiento fuera de la experiencia de vida cotidiana. La experiencia es fundamental acá. En cambio allá, más que la experiencia y la vida cotidiana y la realidad, es los criterios de verdad categórica. Por eso es tan importante la verdad, el control de la verdad. Tenemos que vacunarnos todos. ¿Y por qué? Y porque hay una racionalidad científica que dice que hay que vacunarse. Capaz que no. Muchos pueblos indígenas dijeron que no. Encontraron otras maneras. A lo mejor hay otra racionalidad. Capaz que con el cigarrito, el tabaco, podemos limpiar la energía y los bichos. A lo mejor es mental. ¿Sí? Porque como dice Eric Sabine, gran filósofo francés, cuando habla de pensamiento algorítmico, él dice, esta es la época de las verdades performativas. ¿Y cuáles son las verdades performativas? Las de los medios. Entonces, todos nos creemos. ¿Por qué? Porque viene acompañada de una época en la que, como dice Bifo, la mutación que estamos viviendo antropológica, que atraviesa la mente colectiva en el presente, es al mismo tiempo la época de la precarización y la desconexión humana. Precarización social y psíquica. ¿Por qué no hablamos de los jóvenes, el aumento de tasa de suicidio de los jóvenes? Y como decía Matt esta mañana, esos son los problemas. Pero ¿cómo se construye un problema? Y esas preguntas de los cómo no son menores. Y eso se resuelve en algo que creo que tiene que profundizar la escuela mexicana, que es lo didáctico, porque de lo que se trata, nosotros enseñamos. Tienen que haber criterios de enseñanza distintas. Si no voy a enseñar como enseñaba allá, ¿cómo se enseña en una tradición de pensamiento crítico hermenéutico donde la realidad es el primer texto que hay que leer? El texto de lectura es la realidad. Y encima además tenemos la posibilidad de una producción de textos que nos puede ayudar a eso desde la política educativa. Pero si nosotros no sabemos leer la realidad, porque la realidad estaba prohibida en el aula, nadie trabajaba la realidad en el aula, porque si el pensamiento es teórico, y además la evaluación sigue siendo teórica de temas. No podemos sacarnos de la cabeza el tema y el currículum. Y entonces, y el programa. Por eso la tecnología educativa le ha hecho tanto daño, geopolíticamente hablando, al pensamiento crítico. Entonces, la cuestión de empezar a tener una relación con la realidad es un cambio epistémico. ¿Y qué quiere decir epistémico? ¿Qué es epistemología? Bueno, si yo me paro acá, la epistemología es Chambers. ¿Se acuerdan? Todo el mundo estudió a Chambers, que es esa cosa llamada ciencia. Porque estudiamos objetos, disciplinas, que además los chicos no nos creen.
porque se meten a Google. Mi nieta tiene 7 años y me dice, espérate que lo voy a googlear. Y en este Guerrero, recientemente estaba averiguando, a partir del COVID, que fue un fenómeno que alteró la vida escolar, no sé qué más nos tiene que pasar para que cambiemos, porque el deseo era volver a la normalidad para hacer lo mismo que hacíamos. ¿Ok? Pero los chicos no están haciendo lo mismo que nosotros. Y me voy a permitir, no sé si me da el tiempo, un videíto, pasárselo, y si no, seguramente lo podemos pasar. De una zona rural en Perú que se hace un video de cómo se va poniendo la internet y qué pasa con la familia y qué pasa con los chicos. Ahora lo podemos ver, ¿ok? Porque está cambiando la manera de pensar. Hay una antropología que está cambiando con esta digitalización y el pensamiento algorítmico, pero sobre un fundamento que es el sujeto neoliberal. ¿Y qué es el sujeto neoliberal? El sujeto del cálculo. Y lo estoy hablando en un estado como Guerrero, hasta donde hace poco se compraban y vendían las plazas, donde uno va a un lugar y le dicen a uno, ¿qué me das? ¿Qué me das a cambio? Donde el cálculo es lo que organiza las prácticas, las relaciones y las representaciones. Y entonces uno ve maestros rurales que aparecen en unas camionetotas que uno dice, wow, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Okay? O maestros que dicen, no, ya no veo las horas de jubilarme, estoy hablando del presente, no estoy hablando del pasado. ¿Y qué grupo tenés? Y tengo los primeros grupos. Bueno, pero ¿para qué trabajar con niños de tan chiquitos? Y porque me jubilo mejor. Desde que se profesionalizó la escuela se volvió un espacio laboral, no un espacio de responsabilidad social frente a lo que tenemos por delante. Y lo que tenemos por delante no es menor. Si un adolescente me dice, prefiero que me maten con plata, como le dicen los adolescentes de esta época, que me maten con plata a morirme pobre, es porque una lógica de mercado, una lógica de sujeto de interés que ve que los padres negocian por ventajas, por ventaja. Entonces estamos en un problema profundo que trae la reforma educativa. Lo que está pidiendo, a nuestro entender, es cambiar un pensamiento analítico de criterios de verdad categórica, de supuestos de racionalidad científica, de un pensamiento algorítmico, de un pensamiento de sujeto al cálculo y al interés, a un pensamiento de profunda complicación con la realidad. Y hay muchos acá pensadores que han dicho, esto es una tradición de pensamiento muy importante. El pensamiento crítico no es una novedad. Lo que es una novedad es que se vuelva política pública en educación. Eso sí es novedad. Ahora, mi pregunta es, ¿con qué maestro estamos trabajando? ¿Con qué maestro se encuentra esta reforma educativa? ¿Con aquel maestro? Con un maestro sujeto de interés, calculador, que el deseo está puesto en el cálculo y en el interés. En Chiapas le dicen a los maestros indígenas mochila veloz. Ustedes lo deben haber leído. Y le dicen mochila veloz porque lo que quieren es ir a la montaña para salir rápido a la ciudad. Si es parecido a Guerrero, no lo sé. ¿No? De que rapidito junto años para venirme a la ciudad. Entonces, y los padres se quedan con el problema. Y yo conozco algunas zonas acá
donde el alcohol arrasa y donde los maestros van alcoholizados y los padres lo cubren porque también son alcohólicos. ¿Okay? Y donde los business de los maestros para subir de categoría se hacen en la cantina. ¿Okay? Entonces, no, acá no pasa. Era el otro lado, me equivoqué de lugar. Así se llamaba la calle. En la lupita, las cantinas son así. Bueno, entonces, esto significa un cambio más que no es un diseño curricular. Estamos cambiando una estructura de pensamiento donde no se puede pensar fuera de la realidad. Por eso acá el pensamiento es histórico. Allá el pensamiento es teórico, y bueno, todos los pensamientos que dije. Acá el pensamiento cambia. La relación con la realidad genera en la realidad están los otros sujetos, están los conflictos, están los problemas. Eso que cuando vamos a la escuela normal nos dicen, cuando ustedes vayan allá afuera van a ver como si la escuela estuviera en Marte. La escuela está en los medios de los conflictos y los problemas. Y si no, que lo digan algunos maestros y directores que les están cobrando en este momento, ¿cómo se llama? Cuotita. Cuando llega el aguinaldo, ¿no? Pasa y dice, páguenme la cuota. Si le pasó a alguien acá, pura coincidencia. ¿Okay? ¿Cómo enfrentamos eso? De eso debería estar preocupada una escuela, entiendo, que implica una manera distinta de pensar, nosotros y los estudiantes. Para lo cual no puedo seguir pensando ni en la misma aula, ni en los mismos recursos, o sea, los elementos de la didáctica, que son los tradicionales. A ver si ahora lo hago. Acá. Estos son los elementos tradicionales, eso es lo que nosotros llamamos texto didáctico. El maestro, el enseñante, los recursos, el diseño curricular es un recurso. Y vuelvo a repetir y me hago cargo responsablemente de lo que digo. Todo lo que se enseña, la escuela está desfasada. La ciencia va a una velocidad enorme. Y los estudiantes corroboran lo que decimos en los medios alternativos. Aún en las zonas más humildes hay un celular. Y siempre se averigua y ponen a prueba a los estudiantes y me consta, porque después los estudiantes no lo dicen. Entonces, todos estos elementos que son los tradicionales de la didáctica, hay que trabajarlos de otra manera. No es que porque cambió el recurso, cambió la escuela. Cuando cambia el recurso, cambia el recurso. Pero tiene que estar todo articulado, tiene que cambiar el maestro, el estudiante, fundamentalmente el pensamiento de los sujetos. Y voy a decir algo que me hago cargo, y me pueden tirar tomates. Miren, el déficit de lectura que existe en esta época, los maestros no leen. Nosotros tenemos posgrados, los maestros no saben escribir, no sabemos. Tenemos problemas de ágrafos. Como dice Bifo, estamos en la época posalfabética. Porque ya no es solamente el alfabeto para aprender a leer y escribir. Entonces, ¿qué tenemos que articular? ¿Cómo se articulan estos elementos? Y poniéndole sujetos. Y los sujetos se vinculan. ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo es la escucha? ¿Cómo son las relaciones? Si yo tengo la representación que el indígena no tiene problemas de aprendizaje, pues todos los indígenas van a tener problemas de aprendizaje.
yo sea indígena, pero si fui a la escuela, los demás son tontos, porque siempre miro desde la externalidad y desde el juicio. ¿Okay? Pero si yo tengo una representación de que el otro tiene memoria, decía Marta, memoria, historia, tiene, o sea, este es un estado que tiene una memoria. Acá estuvo Lucio Cabaña, acá estuvo Figueroa, acá estuvo Lucio y Genaro Vázquez. ¿De qué estudiamos cuando estudiamos este estado? Entonces, la realidad de cada escuela, como decía esta mañana, es el dispositivo. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Que se tiene que cambiar la manera de evaluar, que se tienen que cambiar distintos los contenidos, y no es que no existe el currículum, el currículum es un dato, puede existir. Igual que la biblioteca, ¿qué vamos a decir? Que hay que tirar la biblioteca porque ahora hay un GDP, o el GTP, o no sé cómo se dice en inglés, porque yo no sé inglés. La inteligencia artificial. Cualquier problema lo resuelve. En Estados Unidos hay un debate terrible, Chomsky salió a hablar, salen a hablar todo, porque resulta que ahora las tesis las hace la inteligencia artificial. Y entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Todavía pensando en el diseño curricular? Por favor. Hay algo que no checa, por favor, lo decimos acá. Y ahora lo digo con mucha más energía que cuando lo decían en los 70, porque no sé, decir esta cosa era juicio académico. La plata que hubo para hacer los diseños curriculares, porque lo que está en los diseños curriculares es lo que los especialistas en matemáticas dicen. Pero cuidado, porque así como en su momento habían áreas disciplinares, ahora pueden haber campos. Y como dijeron muchos de ustedes, pero siempre es lo mismo que antes, solo que cambió el nombre. ¿Sí o no? Porque lo que no hay es un pensamiento articulado. Si no cambia la manera de pensar, somos lo que pensamos que somos. Y yo creo que si alguien dijo que éramos subdesarrollados, todos lo creímos. ¿Pero por qué somos subdesarrollados? Entonces nos lo creemos todo. Nos vamos a creer, esas son las verdades performativas. Entonces, si no cambia el modo de pensar, no vamos a cambiar el modo de relacionarnos con la realidad. Y la epistemología es eso. ¿Por eso? ¿Querés actuar conmigo? No tenga miedo usted. Venga, usted. Estaba muy tranquilo. Entonces, ¿qué es lo epistémico? Es la producción. Si él está acá y él no soy yo, hay diferencia, ¿verdad? Díganme que sí. Estaríamos claros. Él no se parece a mí, ¿verdad? No, porque es distinto y porque él es guapo y yo también. Ok, pero ¿qué es lo epistémico? La epistemología, para como nosotros lo entendemos, es lo que se produce en el vacío de la relación sujeto-sujeto. Es lo que se produce en el vacío de la relación sujeto-sujeto. ¿Y qué se produce? Una articulación de sentidos y de significados. ¿Okay? Cuando esos sentidos, eso pasa en las parejas, vaya si no hay desarticulación de sentidos entre las parejas, ¿no? Se terminan peleando, separando. Porque cuando no hay articulación, cuando no hay un proyecto común, no hay, digamos, hay desentendimiento, pero también se produce conocimiento de desencuentro. Es decir, no hay epistemia si no hay relación sujeto-sujeto. Eso es acá. Y si a propósito de esto me acuerdo de una lección que me dio una estudiante de Humberto Santos, que tenía que mirar su tesis, Leonardo, que la voy a recordar toda mi vida. Entonces me manda la
Leonardo Indígena Tlapaneca. Cuando leo la tesis casi me desmayo, porque la tesis era sobre medio ambiente, vos no estás acá. ¿Qué es el medio ambiente para una indígena tlapaneca? No tenés que repetir lo que dicen los libros de medio ambiente. Vos tenés una tradición de pensamiento. Bueno, ¿qué les cuento? Que la honestidad de esa chica fue increíble, porque fue y le dijo: Humberto, voy a volver a hacer la tesis. Y la tesis tuvo dos partes. La parte occidental y la parte que redescubrió a los abuelos de la comunidad, de los cuales ella se había alejado porque empezó a estudiar. ¿Sí? Y la escuela está llena de vergüenzas y de violencia. Si hay un lugar que es violento es la escuela. ¿Por qué? Porque deshistoriza, aleja al sujeto de sus propias raíces y de su propia realidad. Y después, así aprendimos a palo, la letra con sangre entra, la evaluación es brutal, y así repetimos nosotros nuestra propia experiencia de estudiante. Entonces, cuando nosotros regresamos, cuando nosotros cambiamos la relación con la realidad, entonces el pensamiento ya deja de ser pensamiento teórico e histórico, vuelvo a repetir, para pasar a ser un pensamiento historizado. Acá el pensamiento se construye historizadamente. ¿Qué quiere decir historizadamente? Quiere decir que no se puede construir conocimiento si no es desde el presente. Nosotros normalmente aprendemos acumulando información. Entonces tengo una acumulación teórica o un pensamiento performativo fuera de la realidad, que no es lo mismo que pensar desde la realidad. El presente es lo único que tenemos. Nosotros estamos en el presente, que se alimenta del pasado, sí, pero hay que resignificarlo en el presente. Eso se llama historicidad, para poder pensar. ¿Okay? Nuestros jóvenes están que nosotros mismos nos estamos quedando sin futuro. El presente ya dejó de ser potencial, porque la precarización y la locura hace que me quieren el país, que no tengamos futuro. ¿Okay? Entonces, el desafío es potenciar el presente, y para potenciarlo hay que comprenderlo, no explicarlo. Lo podemos hacer. ¿Quién quiere actuar conmigo? No voy a poner música. No es para que hagas un ejercicio de... ¿Quién más? ¿Quién más? Allá, venga. ¡Qué bien! Generalmente son las mujeres. Y acá hay hombres, qué valientes. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más? Adelante, caminando. A ver, ¿alguna chica que se anime? ¿Qué tanta timidez? Venga, pase. ¿Cuándo vamos a pelear? No, juro que no. Bueno, vamos a hacer como un medio círculo y ahora yo le voy a... ¿Cómo es tu nombre? Taín. Taín, qué lindo nombre. Taín, ¿qué es Acapulco para vos? Centro turístico, diversión. Es un centro turístico, diversión, convivencia con la familia. Bueno, y hoy aprendizaje. ¿Y para vos qué es Acapulco? Una perdición. Sí, señor, sí, señor. Bien.
Entonces voy poniendo acá. Era ahorita, no es rato. Es turismo y perdición. Y voy poniendo. Para vos, perdición. Para mí Acapulco es diversión, perdición, aprendizaje, convivencia y diversión. Ok, muy bien. ¿Y para vos? Para mí Acapulco primero es la bahía más hermosa del mundo. Y para mí también es mi casa porque aquí nací. Yo soy de aquí, soy originario de aquí, mi papá es de aquí, mi mamá también. De toda mi familia, bueno, aquí nacimos, ¿no? Y es mi casa. Y para mí, como le digo y lo presumo, es la bahía más hermosa del mundo. Nosotros nacimos, bueno, yo nací en el centro y vivimos mucho tiempo en la colonia Progreso, una colonia popular, una colonia de las más viejas de Acapulco. ¿Quién vive en Colonia Diamante? ¿Qué vive en Colonia Diamante? Bueno, yo hablaba precisamente que era una perdición, porque obviamente yo no viví en Punta Diamante, viví aquí en Ejido. Yo nací aquí, radico en Chilapa de Álvarez, y por eso digo que es una perdición, porque Acapulco jamás me dio de comer, al contrario, me dio puros vicios. Bien. ¿Y ustedes por qué creen que Acapulco es turismo, es vicios y es la perdición? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es esa parte, verdad? Porque precisamente Acapulco es uno de los municipios o de las ciudades más reconocidas a nivel mundial, y desgraciadamente el turismo mismo nos hace que solamente pensemos en esa parte de donde vienen. Es decir, si tú vienes de los Estados Unidos, nos vas a dejar $1 o me vas a dejar $5, y es el sistema económico antes de ser el sistema educativo o el pensamiento crítico que debemos de tener absolutamente todos los docentes a nivel nacional. Lo decía Marx hace rato en su parte de su participación, que es algo muy importante, compañeros maestros, doctora, gracias por permitirme el micrófono, pero siempre se ha preguntado el por qué pegar y copiar el sistema educativo de otros países y no tener doctores aquí en México, en el país, gente preparada, gente que haga los inventados contenidos, ¿verdad? Para los educandos. Eso, nada más. Entonces tenemos un estado. No, es que, digo, cada quien lo ve desde su perspectiva y sus vivencias, y ahora sí se aplica todo el rollo del contexto. O sea, para mí significa familia, convivencia, turismo, porque vengo con mis hijos, con mi esposo. Los lugares que visitamos son diferentes. Y no quisiera preguntarle al profe que visita, ¿verdad? Pero creo que pasa por la calle de la que se llama Cantina, por ahí. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Que si comenzamos a hablar, miren, lo cotidiano es el punto de partida para poder construir conocimiento, porque en esta diferencia de sentido y de significado, y eso puedo articular sentidos y significados que no es lo mismo que dice Google, es otras percepciones, construcciones del espacio donde vivo. Entonces, eso es una resolución didáctica. Si yo no sé poner bajo sospecha metódica las creencias, las afirmaciones que dice cada uno, como ella misma dijo, bueno, cada uno tiene su manera de pensar, y el conocimiento empieza a construirse de tal manera que después voy a los libros y a buscar qué dicen los libros, porque los libros pueden tener cosas importantes o no, o los puedo refutar. Los libros no siempre
es así como dicen los libros. Entonces, el problema es didáctico. Cuando el maestro, el maestro Gregorio preguntaba, 10 minutos, perfecto, y disculpen haberme extendido demasiado. Dice, el maestro Gregorio Castro, decía, ¿cómo romper la fantasía de la conciencia crítica y la utopía de la educación para convertirla en una modalidad, en una realidad con su sistema educativo? Bueno, la primera cosa es asumir, el darme cuenta. Cuando hablamos de conciencia, ya hablaba Freire de conciencia crítica, pero para que haya conciencia crítica tiene que haber algo que didácticamente se llama retorno sobre sí. Es decir, si yo no pongo bajo sospecha mis propias creencias, pues difícilmente pueda poner bajo sospecha las creencias de otros. Y eso es un parámetro. Hay un cuentito y ya termino con esto. Estaban remodelando la Secretaría de Educación y el secretario de Educación anterior acá, a este maravilloso bailarín, pasa y dice a los maestros que están pintando, cuidado con la silla que está recién pintada. Y los maestros, preocupados, sacaron la silla y la pusieron en un lugar que, cuidado con la silla que está recién pintada. Pero resulta que por esas cosas de la vida cambian al subdirector y entonces viene un nuevo subdirector y dice, ¿qué hace esa silla ahí? Y los maestros dicen, no sé, esa silla es muy importante. El director dijo que había que ponerla en un lugar de cuidado. Entonces el subdirector dice, bueno, no la vamos a dejar acá. Si es tan importante, la vamos a poner en un lugar que se vea que es importante. Entonces todo el mundo pasa y dice, y esa silla es muy importante. Entonces se mira la silla y nadie la podía tocar. Hasta que viene un día el subdirector, el maestro bailarín, nuestro maestro que me dio el cargo, ¿sí? Y dice, hay que hacer una investigación de dónde viene esa silla. Entonces vienen los que cuidan, los jefes de departamento, vienen y dicen, no, los que limpian. Los de intendencia. Entonces van a hablar con el director el secretario de Educación y le dicen, secretario, el subsecretario nos quiere dejar sin trabajo. ¿Cómo que nos quiere dejar sin trabajo? Venimos con el sindicato, palabras mayores. Entonces dice el secretario, no, cualquier parecido con la realidad, dice no, y lo llama al subsecretario, Ricardo, bájele, ¿no? Vino el sindicato a quejarse que quiere dejar a la gente sin trabajo porque ellos cuidan la silla de día y de noche. Entonces, también dijo, si lo dice el sindicato, ¿no? Entonces viene y llama entonces a los jefes del departamento y llama a un grupo de maestros y les dice, vamos a investigar de dónde viene la silla. Viene la coordinadora o la otra y entonces dice, ¿qué está haciendo? Viene y habla con el secretario y le dice, el subsecretario está haciendo negocios con la gente que está investigando y le va a pagar aparte, que no sé qué, Ricardo baje. Entonces otra vez Ricardo tiene que bajar, pero no dejó de ver y averiguar. Entonces empiezan a revisar silenciosamente y hasta que encuentra a alguien, un
escrito donde se escribía todo lo que pasaba y dice cuidado con la silla, está recién pintada. Eso es un parámetro. Eso es un parámetro, es una creencia que se vuelve verdad con el usos y costumbres en educación. Eso es increíble, increíble. Ok, entonces, nos dimos cuenta que la silla no era una verdad. Hasta hace muy poco, una pareja gay se casaba en el Distrito Federal y en Querétaro las ponían presas. ¿Ok? Entonces, no hay parámetros si hay sujetos que ponen bajo sospecha los parámetros. Y lo mejor que podemos hacer por nuestra gente es romper los parámetros. Por eso es tan peligrosa la educación. ¿O ustedes por qué creen que se cambia deuda externa por educación? ¿No les llama la atención? Un ejemplo maravilloso es la Revolución Mexicana y el lugar de los maestros. Si esta reforma no cuenta con la fuerza de los maestros, no va a poder ser como dijo Marx. ¿Okay? Y hay que defender a la gente como Marx, que con esa pasión uno puede tener diferencia, pero lo que no puede es traicionarse a sí mismo por plata. Y a veces monedas por un cargo o un lugar, o ahora que está de moda el género, no acá, en otro estado, que se cambia, subir o cambiar de región a cambio de favores personales, con el supervisor, eso. Y después estamos a favor del género y todas estas cosas. ¿Okay? ¿Qué quiero decir? Que para poder pensar críticamente, primero hay que pensar desde la realidad. Para comprenderla, ¿por qué ocurre lo que ocurre cuando está ocurriendo? Y eso se hace poniendo bajo sospecha los fenómenos de lo que está pasando. Y eso se hace en la comunidad. No se aprende a trabajar en comunidad cuando no se está en comunidad, como decía Marx esta mañana, para decodificar la realidad. La realidad hay que decodificarla. Entonces, ¿cómo? Problematizándola. No va, como bien lo dijo esta mañana Marx, no es que el texto con los proyectos, porque ese texto trae proyectos construidos por un grupo de gente, pero no se pueden masificar esos proyectos. Miren, si yo hay algo que aprendí en México es lo que es la autonomía desde las comunidades indígenas, lo que es la autonomía, lo que es el silencio. Cuando el zapatismo hacía silencio, todos los políticos decían, ¿qué está pasando con el zapatismo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Poner bajo sospecha lo que se ve, los fenómenos, eso implica una manera u otra de pensar. Y acá viene algo más complicado. Todos pensamos por conceptos y categorías. Lo dice Piaget, lo dice Vygotsky, el multicitado, pero en la escuela aprendemos con memorización. Si no cambia eso, no vamos a tener pensamiento crítico. Si no aprendemos a pensar desde conceptos y categorías más que desde pensar teórico, no vamos a pasar a pensamiento crítico. El problema es didáctico. Me hubiera gustado detenerme más. Hay algunos escritos donde dicen cómo planificar. Yo no podría pensar un currículum en este proyecto si no tomara como eje articulador problemas de la cultura regional. El gran eje del currículum debería ser ¿cuáles son los grandes problemas que tiene Guerrero? El narco, la cultura de la violencia, el medio ambiente, la cultura del miedo. Y eso hay que asumirlo. Después de las dictaduras en América Latina, todos tenemos miedo a quedarnos
quedarnos excluidos de algo. El miedo hay que trabajarlo como categoría analítica. Entonces, ¿qué permiten los conceptos y las categorías? Construir conocimiento de la realidad, porque si yo traigo temas o teorías, no puedo construir conocimiento. Los repito. En una escuela, por eso es revolucionario el proyecto, porque implica aprender a problematizar, implica poner bajo sospecha el fenómeno de la realidad, implica dialogar con los estudiantes para ver a lo que los estudiantes les preocupa y ya terminé. Implica, es que esto es lo didáctico, implica trabajar desde el retorno sobre sí, que para darme cuenta de qué creo, qué pienso y para qué lo pienso. El problema es didáctico, es cómo enseño. Y hay un problema de base. Un maestro que reproduce el programa por comodidad es un maestro que cada día es menos curioso. Y acá hay un problema de fondo, que es el de la cuestión del deseo. Nosotros no estamos construyendo potencialidades desde el deseo de saber, sino que matamos el deseo de saber. Miren, en una escuela en la que voy, ustedes saben que yo voy mucho a las escuelas, en bachilleres, un niño no tenía plata para comprar el libro. ¿Y saben lo que hizo el maestro? Disciplinarmente le mandó a copiar el libro siglo XXI, en este momento. Escuela mexicana, no voy a dar el nombre del lugar, el chico abandonó la escuela. Los chicos no saben qué hacer, hay crisis de identidad, no saben si pintarse las uñas, si acostarse con una mujer, con un hombre, no saben, porque la confusión es social. Y de eso tenemos que hablar, porque es eso lo que está pasando en las escuelas. Si no lo hablan en las escuelas públicas, que no tienen otras alternativas, porque los padres trabajan como trabajaron nuestros padres. Yo vengo de una familia muy humilde. Entonces, ¿qué nos pasa a los maestros, por favor? Entonces, esta es una revolución existencial, no es una revolución de diseño curricular. Entonces, hay otras preguntas que me hubiera gustado responder, pero calculo que a lo mejor tenemos otro momento. Y ojalá sumemos fuerzas, porque nadie puede solo, nadie. Entonces, si sumamos fuerza e incorporamos lo didáctico, no lo pedagógico, lo didáctico, para modificar las maneras de enseñar, es probable que tengamos. Ojalá hiciéramos pequeñas experiencias. No es lo mismo la ruralidad que la ciudad, pero no se pueden hacer las cosas masivas. Hay que hacerlas masivas como políticas, pero como experiencias hay que buscar escuelas micrológicamente para transformar la escuela y después la sociedad. Bueno, disculpen por la exageración y el tiempo y todo lo demás. Espero que haber sido útil. Gracias por escucharme y gracias por bailar. ¿Nada? Yo creo que la doctora Estela nos hace una invitación a hacer una lectura de la realidad, y a partir de esa realidad que vivimos los maestros de Berences, pues es el momento de tener un diálogo con ella para hacerles aquellos cuestionamientos, aquellas dudas que tengamos en función a lo que ella nos está diciendo, y empezar a trabajar lo que ella dice, transitar del pensamiento analítico a un pensamiento crítico hermenéutico. Yo creo que es el momento de poder hacerlo, es el momento que desde nuestra realidad que cada uno de nosotros vivimos, podamos cuestionarnos y podamos cuestionar lo que está pasando. El micrófono es de ustedes, maestro. Bueno, le vamos a ceder la palabra al doctor Max, nos acaba de pedir para ¿Se puede? Adelante. Coincido en muchas cosas, solo quisiera apuntar algunas. Digamos que
asumo que, bueno, y sin pretensiones, ¿no? O sea, sin pretensiones de decir que yo tengo pensamiento crítico o que aspiro a tener pensamiento crítico. Pero hay que tener una preocupación. ¿Hasta dónde en este paso de un pensamiento analítico a un pensamiento crítico hermenéutico, en realidad el sujeto puede tomar esa voluntad? Y me voy hacia lo volitivo de la cuestión de la toma de decisiones. O sea, usted señalaba o señalabas que no es una cuestión de las herramientas que se utilizan para ejercer el poder sobre las personas, sino en realidad es lo que está en juego es un cambio de mentalidad, de pensamiento. Aquí el problema es, en sí es un cambio de pensamiento, y pongo una cuestión personal. O sea, si asumimos que he dado ese paso y he logrado transitar de un pensamiento analítico a un pensamiento hermenéutico, y que estoy con ese tránsito de cambio de pensamiento, voy a lograr transformar, hacer una revolución dentro de este sistema. Eso es así. O sea, me pongo como ejemplo. En este momento hemos desarrollado N cantidad de asambleas, estamos haciendo libros de texto bajo un pensamiento crítico, y hay toda una estructura de poder que nos impide lograr hacer un cambio, a pesar de que hemos logrado dar el paso y cambiar el pensamiento. De ahí que pensarlo como sujetos, creo que no sé hasta dónde sea buen camino. Mencionaba, y no sé si podrían poner una diapositiva, que era muy interesante, la anterior, sobre las herramientas, porque creo que aquí, en este texto, no, en la anterior, en la que estaba, un poquito, ese es una más. Este es muy interesante en este paso al sujeto, muy interesante, porque señalaba y es ahí donde podemos tener un poquito de diferencias y entrar en el diálogo, aparte de la pregunta que le ha hecho mucho Carlos Ornelas y otros de ¿con qué maestros van a sacar la nueva escuela mexicana? Y digo, bueno, sí, sin duda Lucio Cabañas es un revolucionario, pero Lucio Cabañas, yo sé, los zapatos son muy grandes, pero nos educamos con esos modelos. O sea, es decir, Lucio Cabañas en el país hay muchos. De hecho, en la reforma anterior no logró pasar la reforma anterior por los Lucios Cabañas que hay en el país. Es decir, creo que sí hay cantera en el país para generar una transformación, que cuando me dice Ornelas o escucho que el magisterio es un magisterio pues, que está burocratizado, que va por salario, que no tiene la madera para hacer una transformación porque está dentro de una cultura escolar burocrática, yo dudo de eso, porque bueno, si se viviera tan bien en el magisterio, pues estaríamos todos inscritos como maestros, y en realidad los salarios ni son tan buenos, ni las condiciones laborales son tan agradables, y estamos ahí por vocación, porque cuando escuchamos por primera vez lo que se hacía en el normalismo rural, lo que se hizo con los grandes transformadores, estoy pensando en Altamirano, uno se enamoró y dijo, yo quiero ser como aquel ídolo que fue en mi juventud en aquellas lecturas. Pero bueno, vuelvo a este punto, la cuestión de poder tener el discurso. O sea, ¿por qué la historia no la escribimos nosotros como subalternidad y sí la escribieron otros? Es porque ellos tienen el mecanismo de poder, que son estos justamente, y creo que ahí está la clave de lograr hacer una transformación. Si no controlamos los contenidos, si no controlamos, es decir, si no asumimos esa autonomía curricular, si no controlamos los materiales educativos, si no controlamos la currícula, lo que va a pasar es que las herramientas con las que ejerce el poder el otro, el que domina sobre nosotros que somos subalternidad y que no nos da la oportunidad de cambiar de pensamiento, porque el único pensamiento válido es el que tiene el sujeto que nos domina, pues vamos a seguir igual. Por eso creo que sin duda el cambio de pensamiento es fundamental, pero si no logramos quitarle los mecanismos de control que tienen los que ostentan el poder, pues aquello va a ser luchas individuales, como pasa con el capitalismo. O sea, yo podré tener mucho pensamiento crítico, pero si no nos organizamos y damos frente a aquellos que tienen el dinero para que nos den las prestaciones mínimas, pues por más que yo tenga el pensamiento crítico van a aplastarme, porque el sistema, ellos son más y tienen los recursos, tienen las herramientas. Por eso sí, o sea, coincido en todo lo demás.
en todo lo que señaló, pero creo que sí está en juego el que logremos quitarle de la estructura institucional estos elementos. Va a acompañar a la transformación del pensamiento, porque si no tenemos estas herramientas van a llegar con el poder y dirá, pues usted tendrá mucho pensamiento crítico y lo que quiera, pero esta es la currícula. Usted tendrá mucho pensamiento crítico, pero estos son los contenidos y este es el método. Creo que sí está en juego en este momento en la nueva escuela mexicana quitarle las herramientas con las que legitima el poder el que tiene el dominio. Y vuelvo hacia Hugo Semelman y la cuestión volitiva. O sea, la historia no se escribe por una relación, pues estoy aquí mal citando al gran teórico. La historia no se escribe porque sea una relación de causa a efecto, sino en realidad hay un elemento extra en el desarrollo de la historia y es la voluntad de los sujetos que tienen el poder para fijar la historia. Eso es lo que tenemos en la nueva escuela mexicana. Lo que estamos en este momento que está en juego es quitarle las herramientas con las que han ejercido el poder a aquellas autoridades, aquellos que tenían el dominio sobre las subalternidades, porque hoy la pregunta, y aquí lo dejo y con esto termino, la pregunta es ¿quién hace la currícula? Hace el maestro. ¿Quién está haciendo los libros de texto? Los está haciendo el maestro. ¿Qué cosa más subversiva que eso? Las herramientas con las que había ejercido el INE, la reforma anterior del poder, hoy las tiene el magisterio a través, bueno, en básica, a través de la autonomía profesional, a través de los materiales educativos, a través de unas autoridades que escuchan y que permitan. Entonces yo creo que coincido en todo lo demás. Se tiene que promover un cambio de pensamiento hacia un pensamiento, que sin duda esa es la gran lucha. Pero si no estamos unidos en comunidad y no les arrebatamos las herramientas de trabajo, las herramientas de producción, que en este caso serían estas herramientas que están muy bien enumeradas ahí, o sea, esos son los puntos que tenemos que apoderarnos como colectivo. Si no arrebatamos del sistema o de los que ejercen el poder estas herramientas, vamos a seguir siendo subalternidad y no vamos a lograr generar un cambio, porque lo volitivo aún no forma parte de lo nuestro. Nuestra voluntad no está siendo tomada en cuenta porque somos subalternidad. Gracias, doctor Marx. Voy a contestar porque es muy importante. Primero, yo no me creo subalterno. Y hay que partir de ahí. O sea, si vos crees que sos subalterno, ya está. Y es totalmente contradictorio lo que estás diciendo con lo que dijiste en la mañana. Porque sí es cierto, siempre y cuando instrumentemos al maestro para que lo haga, porque ahora el maestro no está instrumentado. No está instrumentado, por eso la pregunta es por el cómo. Porque hay otra manera de pensar para poder tomar eso. No es, los contenidos se van a cambiar desde abajo si sabemos construir problemas de la realidad para poder construir conocimiento histórico. Si no, se van a seguir usando aspectos teóricos que explican la realidad. Lo que tenemos que aprender es a construir, es metodológico, didáctico metodológico. Los contenidos no te hacen subalterno. Lo que te hace subalterno es la manera de pensar esos contenidos. Yo manejo información europea ahora de Siria, del Líbano, pero depende para qué, por qué. Yo no creo, o por ejemplo la investigación comparada. Todavía hay gente que habla de investigación comparada. ¿Se puede comparar Colombia con México porque tienen un arco? Una cosa es tener síntomas problemáticos, porque acá viene la otra cosa. Para construir problemas de la realidad, primero, en comunidad, es lo que intenté hacer recién, hay que identificar síntomas problemáticos. Cuando construís síntomas problemáticos comunitariamente, viene otra condición del pensamiento crítico, que es el pensamiento articulado. Y al articular los fenómenos, los síntomas, me empiezo a dar cuenta que el problema no es el síntoma, sino que es un problema que estoy construyendo. ¿Y ahí qué estás construyendo? Contenido. Y ahí estás instrumentando al maestro y al estudiante a pensar por sí mismo. En pleno Auschwitz,
hubo pensadores. Hugo Zimmermann pensó a partir de la dictadura. Yo trabajaba así a partir de la dictadura. Nadie sale del lugar donde vive si no se da cuenta que está incómodo. Y lo que hay que generar es algo fundamental, incomodidad. Por eso enseñar es provocar el deseo de saber y es provocar una profunda incomodidad frente a lo que vivo cuando lo vivo. Y esa es la riqueza del proyecto que propones vos en términos de recursos. Pero una cosa es el proyecto generado desde la capacidad de darme cuenta de cuáles son los problemas de la realidad, y otra cosa es armar un proyecto desde las necesidades del estudiante. Por favor, no es lo mismo. Yo escuché por ahí decir, si eso que dice Marx lo hacemos nosotros. No, señor. Porque el cambio es epistémico y metodológico. No es usted que siente deseos de hacer y tengo ganas de pintar la pared. Ah, perfecto, vamos a generar un proyecto para pintar la pared. Eso no es. Eso sí es más de lo mismo. De lo que está hablando, entendí, Max, es de un cambio epistémico, de ponerme en relación con la realidad. O sea, uno llega a un lugar y yo le preguntaba al conductor, qué lindo que está, porque uno se vuelve curioso, qué lindo que está Acapulco, hace mucho que no venía. ¿Y cómo está la seguridad? Silencio del conductor. No, le digo, le pregunto para saber. No, está bien. ¿Qué quiere decir está bien? Bueno, en algunas partes es más inseguro. ¿Y dónde es inseguro? En los barrios. ¿Y dónde es seguro? Ah, por la costera, usted quédese tranquila. ¿Y por qué es más tranquilo? Porque está militarizado. Ay, qué susto. Nosotros no le tenemos más miedo, ¿no? ¿Okay? Entonces, empiezo a problematizar, y a problematizar, y a preguntar. Y al preguntar, empiezo a comprender. Y después me dicen, no, y cuando llegan, ya después se largó. Y me dice, cuando llegan los motoqueros, mira usted lo que era el fin de semana pasado. Era un desastre. Y empiezo a enterarme de cómo empiezan a haber negocios con la gente que destruye, pero que trae plata. Entonces, empiezo a comprender los fenómenos políticos, económicos y culturales. Pero para eso tengo que instrumentar a un maestro que tenga deseos de saber. No sé si lea tanto. Heidegger decía, ¿quién es el mejor maestro? El que menos sabe. ¿Por qué? Porque es el que más pregunta. Y es el que más provoca que la gente vaya a investigar. Y no hace falta estar todos sentados. ¿Cómo no me voy a preocupar de que mi papá tenga que lo hayan matado porque lo encontró el narco de casualidad? ¿Cómo no me voy a preocupar de que tengo que pagar la cuota porque si no, o como en el norte que hay que enseñar a los chicos con el tiroteo? Entonces, lo que estoy tratando de decir que estos elementos se instrumentan desde acá. ¿Cuáles son los vínculos? ¿Qué tanto escuchamos? ¿Cuáles son las relaciones? El tema es didáctico. Y una planificación, nosotros hablamos de planificación abierta. No se puede planificar si no tengo un problema de la realidad. Si no hay un problema de la realidad, ¿qué voy a planificar? Y los pobres pibes tienen que aguantarse, los chamacos, los chicos, aguantarse la programación del maestro, como nosotros en los posgrados. Entonces, algo nos checa, algo no estamos haciendo bien, nos aburrimos nosotros y se aburren los chicos. Y le pedimos al gobierno que nos mande, por favor, otro brete. Y entonces copiamos todos los proyectos que vienen en los libros de texto. Por eso están pidiendo mucho los libros de texto. Porque cambio el currículum por el libro de texto. Porque me resuelve lo que no sé enseñar. Por eso sería maravilloso que se incorporara lo didáctico para aprender a enseñar en una otra escuela que piensa de una manera distinta. No excluir el texto, incluirlo en una cuestión metodológica que tiene que surgir desde el aula, con maestros que tienen miedo, con maestros que compraron la plaza, con maestros que no quieren perder el cargo, que quieren que los cambien de lugar, con el alcoholismo, con el narco, con todo lo que hay.
porque eso no va a dejar de estar porque ellos no lo vean. ¿Okay? Entonces, esta es una escuela de la vida. Y una cosa fundamental, un solo diseño curricular conozco yo hecho desde del pensar categorial, y es el de la escuela de los compañeros indígenas mexicanos. Esta perspectiva analítica está construida sobre los principios de la modernidad: control, muerte, control, homogeneidad. Por eso las escuelas tienen que ser homogéneas, los currículos tienen que ser homogéneos, la diversidad aterna. ¿Okay? Un pensador crítico tiene otros principios: la vida, el cuidado de la vida, la diferencia, todos somos diferentes. O sea, tiene otros principios que son los que regulan a un mundo diferente al moderno. Y en eso nos dan clase los compañeros indígenas. El ISEM se llama, la Universidad Indígena, que fue la base para que se construyera y les invito a que lo inviten a Rigoberto Vázquez, uno de los intelectuales indígenas maravillosos, que ha construido un currículum categorial. Bueno, con esto gracias. Okay, vamos a escuchar a la participación del maestro por la maestra. Sí, buenas tardes. Es muy interesante lo que usted comenta y sobre todo aquí estamos planteando precisamente los retos que enfrentamos. Nosotros somos de la región centro, somos de nivel primaria, pero analizando lo que se dice es reconstruir también tu cátedra como docente. Nosotros provenimos de normales, donde si bien no nos enseñan a enseñar, sí mucho de las características que debes de tener como retos, como docentes, para formar como ciudadanos, es precisamente ese amor a la vocación. Pero también nos encontramos a muchos compañeros que quizás no lo tenemos. Entonces, parte de esto es reconstruir y deconstruir. Entonces, quizás sí nosotros nos planteamos el hecho de que lleguen los libros de texto para conocerlos, si bien tenemos el plan para saber qué trabajar. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente estamos preparados, todos los docentes, no nada más los que estamos aquí, que nos estamos empapando de estas nuevas ideas, y que si bien es un punto perfecto para debatir, analizar y construir nuevas ideas, pues yo creo que el reto quizás es qué hacer, qué va a hacer el gobierno con todo el magisterio de todos los niveles, con aquellos compañeros que quizás ni siquiera por un estímulo económico pueden entrar o accesar para poder subir de nivel. Tenemos compañeros que quizás no leen, compañeros con muchos años de servicio que quizás se quedaron estancados, y así lo vemos. Y muchas veces nos enfrentamos también en nuestras aulas, en nuestras escuelas, pues compañeros que también pueden ser a veces no productivos, sino destructivos. Entonces a veces entre nosotros, entre los mismos compañeros, somos opositores a los nuevos, a abrir a nuevos pensamientos. Entonces, independientemente de todos los retos que conlleva el cambiar de un plan a otro, también hablamos de que formemos alumnos que piensen. Ahora, hablamos también de la comunidad. No sé qué tal los demás compañeros, pero nosotros, por ejemplo, allá en las aulas hablamos de nuevos temas que quizás en casa no les parecen. Entonces, el abrirnos también a nosotros, el pensar, el ver más allá de lo que tenemos en nuestras aulas, el tener el reto de informarnos como docentes. También la nueva escuela mexicana es qué tanta apertura va a ser para poder, aparte de los consejos técnicos, pues bueno, también interactuar con aquellos compañeros que también tengan dentro de esto el reto, ¿no? Quizás de volver a reconstruirse como docentes, porque nuestros niños, nosotros somos maestros de un siglo pasado, actuando en un siglo XXI, con niños que tienen un pensamiento más allá, y a veces son ellos los que nos enseñan a nosotros, donde nosotros tenemos... ¿Cuál es su pregunta concreta? ¿Cuál es el reto que tendría la nueva escuela mexicana para estos docentes? Gracias. Me hago cargo de mi responsabilidad de lo que voy a decir frente al subsecretario y frente a Mari, que creo que ya lo habíamos hablado, pero lo voy a decir. Creo que esto que trajiste es maravilloso.
me parece que si la Secretaría de Educación no aborda el problema de la formación docente, pero de verdad, en términos epistémicos y metodológicos, vamos a dejar a Mac solo. Y eso no se lo merece, por esa pasión que tiene, seductora, total. Entonces, digo, vamos a dejar este proyecto náufrago. Esa pata tiene que estar, porque es el sujeto, es lo que está ahí. Sin sujeto no hay, sin sujeto no hay posibilidad de hacer nada. Y yo creo, y ahí sí creo que es una cuestión de estrategia y táctica, hay que trabajar con lo que quieren trabajar. No se puede poner en obligación a todo el mundo. Y miren, es la mancha que hablaba hoy, es un virus. Es un virus ahora que se puso de moda el COVID. Se trabaja con lo que quieren trabajar. Hay algo, nosotros lo usamos didácticamente en física cuántica, que se llama campos mórficos. ¿Y qué es un campo mórfico? Es el campo de posibilidades de transformación, como decía Selman, el campo de posibilidades. Lo voy a poner con un ejemplo. Mi mamá, que ya falleció, me decía, me miraba con mucho cariño y me decía, sos mucho mejor que yo. Y por supuesto que lo soy, porque ella modificó en mí, con sus prácticas, con sus relaciones y sus representaciones, lo que ella consideraba que había que transformar en el mundo, en la sociedad. Por lo tanto, yo soy mejor que él. Pero mi hija y mi hijo son mucho mejores que yo. Primero, porque viven un tiempo histórico distinto. Y segundo, porque yo le di los instrumentos para que sean mejor que yo. Así se cambia una sociedad. La sociedad no se cambia desde lo macro solamente. Lo aprendimos nosotros con 30.000 desaparecidos en Argentina. Ya aprendimos que no es tomando el Palacio de Invierno, sino confiando en lo que el ejemplo de los indígenas en este país, confiando en la familia, en las comunidades, en las transformaciones micro. Y hay un personaje que se llama George Simmel que hablaba de lo molecular, lo micrológico y lo molecular. Hay que confiar en eso. Trabajemos con los docentes que se animen, pero entonces empecemos a formar epistémicamente, que es político, epistémico que es político y metodológico. Nosotros no tenemos metodología de la investigación crítica aprendida. La investigación es para los investigadores, eso no es cierto. La investigación tiene niveles de complejidad y el primer nivel de complejidad es la escuela. Si no aprendemos ahí a construir conocimiento, sobre todo en los sectores populares, no tienen otra posibilidad y terminan abandonando la escuela. Entonces, tu intervención es un llamado a las autoridades a que se complejice el proceso de implementación. Porque no es solamente un elemento de la didáctica, los recursos o los contenidos, son todos articulados. Si no están articulados, no hay posibilidad de transformación. Y si no hay sujetos, ¿no? Bueno. Okay, te vamos a dar por los tiempos y respecto a la agenda, porque ya viene también la mesa de análisis y van a tener más oportunidad de cuestionar a la doctora. Una sola pregunta, por favor, pedimos que sea la pregunta concreta para que la doctora pueda responder. Sí, claro. Doctora, perdón, que llame su atención, doctora. No sé si comprendí bien en una de sus respuestas, me quedé con esta síntesis. Enseñar, en definitiva, es enseñar a pensar. Y cuando usted habla de didáctica no parametral, hace referencia a que la escuela, y no solamente la escuela, reproduce estructuras de pensamiento y que la enseñanza está inmersa en muchos de esos parámetros que si no los percibimos y no los cuestionamos, seguimos reproduciendo los mismos
los mismos. Vamos a ver. Bien, mi pregunta es si comprendí bien lo que usted formula como didáctica no parametral, que es que la escuela ya no reproduzca conocimientos, sino que enseña a los niños a producir y a construir conocimientos. ¿Es correcto? Sí, tal cual, y gracias por la pregunta. Cuando digo enseñar a pensar, es incorporar a los procesos de enseñanza y aprendizaje las funciones superiores del pensamiento. Nosotros enseñamos solo desde las funciones básicas, comparar, pero las operaciones de pensamiento superior tienen que ver con la capacidad de interpretar, de relacionar, de articular, y eso no siempre se enseña en la escuela. Y eso implica desactivar a través de la interpretación, a través de la articulación, a través del pensamiento complejo, que no es porque lea a Morán voy a tener pensamiento complejo. Lamentablemente en la educación, cuando uno habla de pensamiento crítico, pareciera ser que citando a Giroux, a Peter McLaren y a Freire, ya tengo pensamiento crítico. Ellos tuvieron pensamiento crítico. Ahora, ¿cómo voy a desarrollar yo el pensamiento crítico? El pensamiento es subjetivo y la racionalidad es sensible. Por eso el mundo indígena y el mundo afro son maravillosos en términos de cómo aprenden, cómo enseñan, el lugar de la escucha, Leckendorf, ¿no? El lugar de la observación de la naturaleza, observar, interpretar, relacionar, articular. Son funciones del pensamiento superior que no se enseñan. Entonces, igual que la cosmovisión y la cosmovivencia, ¿por qué están fuera? Porque no tenemos un pensamiento de lógica sensible. También lo dice Dussel, habla de una epísteme que sea liminal, que sea sensible. ¿Okay? Y eso sí lo tiene el mundo indígena. Y no porque esté hablando de una ideología indígena, porque ahora pareciera que está de moda, ¿no? Pero no estoy hablando de ese lugar, estoy hablando de la cosmovisión y convivencia de ese mundo que tiene mucho para aportar. Por eso en este país, si no se hace esta reforma en este país, la esperanza es la única posibilidad que tenemos de pensar en el futuro, y la utopía es la potencia del presente. Entonces, si no potencia al máximo esta posibilidad, hemos traicionado a la patria. Pero así, sin duda. Y eso hay que asumirlo responsablemente, ¿no? Entonces, gracias por esa devolución. Gracias. Si les pedimos por los tiempos. Lo que usted dijo, perdón, nada más, es que me parece muy importante porque nos ha enfatizado mucho que la didáctica no parametral requiere otra forma de instrumentación didáctica, no aislada, sino articulada. Gracias, doctora. Gracias a usted. Le agradecemos a la doctora, le pedimos al maestro Ricardo Castillo, a los directores generales y de área nos acompañen para entregarles un obsequio y le damos un aplauso a la doctora una cajita de bengalá y estas son artesanías que se trabajan también por ahí por el rumbo de Chilapa, aquí en la montaña baja de este estado. La gastronomía, los lugares, es una gama
Yo no coincido por ahí porque digo que aquí es la perdición. Pero bueno, respetamos. Brindémosle un fuerte aplauso a la doctora. De esta manera, compañeros, culmina esta parte de la segunda conferencia de este día. Y para poder entrar a la mesa de análisis, que es el siguiente tema, antes vamos a hacer un pequeño receso de 5 o 10 minutos para que puedan salir y estirar los músculos, tomar un café, un agua o lo que ustedes requieran hacer. 10 minutos y regresamos, por favor, para la mesa de análisis. Yeah.